La consulta se presenta muchísimo, está presentando mucho en este momento la ansiedad nerviosa, la depresión y entonces hoy hemos dedicado este ratito para hablar de eso. Y qué bien, si estamos en Facebook, ahí nos pueden hacer preguntas también y podríamos contestar. Entonces, pensando qué es la ansiedad nerviosa, vamos a tratar de conocer y también de brindar herramientas para saber cómo controlarlas. Recordemos, como hemos venido viendo en los programas anteriores, que la persona que se devuelve al pasado, se devuelve sin objetivos, se devuelve sin acompañamiento, la persona se deprime. Que lo ideal es devolverse al pasado, pero devolverse acompañado y con un objetivo. ¿Para qué? Para comprender y para aliviar y para regresar al presente sano y salvo, regresar ileso, como digo yo. Pero también tenemos no el que se devuelve al pasado, sino el que se anticipa al futuro. Entonces, el que se anticipa al futuro es el eterno ansioso. Y la ansiedad es algo que si no conocemos cómo funcionamos, nos trae muchísimos problemas. Entonces, la ansiedad es cuando la mente va yendo más deprisa que la vida. El 90% de cosas que las personas piensan que va a suceder, nunca suceden. En realidad nunca suceden. Pero esa idea de que si va a pasar, angustia muchísimo a la gente y no los deja vivir en el presente. Aquí tenemos que aprender a ser nuestro propio escultor, como dice Santiago Ramón, dice que todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. O sea, nosotros tenemos el mando, tenemos que aprender a tomar el mando. Nosotros podemos hacer que las cosas sucedan. Si nosotros trabajamos y autocontrolamos nuestros pensamientos, solo con pensarlo, si queremos, eso va a pasar. Pero ante el estrés, todos no respondemos igual. Todos respondemos de forma diferente. Cuando estamos en modo alerta, se modifica nuestra forma de actuar. Pero para eso tenemos que tener como un esquema de personalidad y saber dónde está ubicada nuestra personalidad. Porque una persona sensible ante un estado de alerta, esta persona se vuelve vulnerable. Y ahora estoy bien, y ahora estoy mal, y eso me fue mal, y es que no va a pasar. El que es sensible, ese termina con mucha sintomatología en el cuerpo, que ahora lo vamos a ir explicando. El tímido, ante un estado de alerta, se bloquea. El obsesivo le da vuelta a las cosas, porque dije esto, mejor no lo hubiera dicho, es que esto no debería haber sido. El impulsivo se vuelve agresivo, entonces empieza a decir palabras, a herir a la gente, maltratarlo, y eso es una crisis de ansiedad. Aunque no esté hiperventilado, aunque no esté con las manos temblando, pero es crisis de ansiedad. El hipocondriaco somatiza, todo le duele, al final piensa que todo es grave, un dolorcito de cabeza, ya piensa que tiene un tumor en la cabeza, y todo lo ve gris. Eso es en un estado de alerta. Entonces, es importante identificar esos factores de estrés. Es decir, todo nuestro modo alerta es el que sube el cortisol. Recuerden que la hormona del estrés es el cortisol. Entonces, cuando hacemos un pico de cortisol, es como el comandante y jefe del cerebro que se activa y segrega la sustancia del cortisol. Ahora, ¿qué es lo importante? Saber cuáles son los factores que nos estresan. Entonces, puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser las alturas, puede ser la falta de dinero, la infancia, los pensamientos, las memorias de dolor, las circunstancias tristes que llegaron en algún momento al pensamiento. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es lo que activa nuestro estado de alerta para que en ese momento podamos, conociendo cómo funciona nuestro cerebro, poder contrarrestar esto. ¿Para qué? Para conocer ese estado que tenemos desde la función neurológica. Cuando nosotros sabemos contra quién estamos peleando, podríamos decir
podríamos saber cuál estrategia es la que vamos a utilizar. El problema es que el miedo es algo que no se sabe, es algo desconocido, no se sabe contra quién se está luchando y muchas no saber contra quién estamos luchando, terminamos siendo sometidos por un miedo que es imaginario, por un miedo que es ficticio, por un miedo que ni siquiera existe. Entonces, ¿cuál es la forma de lograr gestionar estas emociones? Ponerle nombre, pasarlo del inconsciente al consciente para poder sanarlo. Entonces, todos, por más o por menos, todos los seres humanos tenemos memorias de dolor. Hay algunos que tienen muchísimo más serias memorias de dolor que uno en consulta a veces piensa, ¿cómo esta persona ha podido soportar tanto dolor y tanto sufrimiento? Pero para ella es algo muy grande, pero también a veces escuchamos a personas que se hacen un mundo por algo que es pequeño, por una pequeña herida. Entonces, por más o por menos, siempre que el ser humano va desarrollándose en la infancia del niño herido y el adolescente lastimado, siempre hay esas heridas que nos impiden salir adelante, ya sea los padres, los hermanos, los maestros en la escuela, los compañeros, el primer novio, la primer novia. Ahí encontramos esa herida. En consulta siempre vamos buscando dónde está ese foco de dolor. ¿Dónde está el foco de dolor? Y hay que señalarlo cuando lo encontramos. Esa es una posible herida que aquella persona es la que le está llevando a esos estados de ansiedad, de tristeza o de desesperación. Esto es importante. En el hipocampo es donde se registra, es ese registro cerebral. Hay cosas que no han quedado bien insertadas, no, ya sea en la infancia o ya sea en un acontecimiento de la vida adulta. Y cuando eso se roza, cuando eso activa con alguien, esto hace un detonante y nos devuelve como que si fuera ayer, porque recordemos que el cerebro no distingue si es real o es ficticio. No lo distingue. Entonces, y para poner un ejemplo con respecto a esto, podemos pensar en un momento, cerrar los ojos y pensar en un limón. Pensar que abrimos el limón y pensar que chupamos el limón. En segundos que hicimos esta técnica, estoy segura que estamos salivando. ¿Por qué? Porque para la mente no es importante si es real. Es el pensamiento el que manda. Eso es lo que yo quiero que podamos entender. Es el pensamiento el que manda. Entonces, cuando nosotros tenemos ese descontrol, ese detonante que nos activa, que nos manda al punto traumático, al punto traumático, estoy pensando que de seguido hay que buscar terapia, por supuesto, cuando encontramos ese punto traumático. Entonces, en ese momento es que tenemos que aprender más bien a prevenir. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué nos pasa y vamos a terapia, buscamos un amigo, un consejero o alguien que nos ayude, entonces podríamos prevenir caer en un estado de alerta y en un estrés crónico prolongado que nos haría tantísimo daño. Pero es muy importante la prevención en la salud mental, igual como se previene, un ejemplo, el cáncer de mama o la hipertensión o la diabetes. Todas estas prevenciones que en salud se le presta muchísima atención a la prevención, en la parte de salud mental no se le presta atención. ¿Por qué? Porque la gente, la cultura nuestra nos ha dicho, cállese, no hable, usted es valiente, no haga problemas, ya pasó. Entonces, esta acumulación de cosas, al final, son memorias de dolor que están ahí en cualquier momento, se disparan, como estamos viendo ahora en este momento. ¿Por qué? Porque no conocemos los mecanismos para fomentar esa prevención. No sabemos que la catarsis es tan maravillosa, poder hablar con alguien, ser escuchado, ser validado, ser contenido. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? Las cifras se dispararon.
tenemos ansiedad nerviosa, tenemos depresión, tenemos ideas suicidas. La gente no sabe qué es lo que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque no se previene, porque no hay una conversación a tiempo, porque no hay una atención a aquel problema que puede estar ahí guardándose por años y que en un momento u otro ya no hay control. Ok, voy a tomar agüita, Tati. No le escucho. Algo pasó. Ok. Es que cuando yo empiezo a hablar, a veces me emociono y se me seca la garganta. Entonces, pero ya ahora puedo continuar. Ok. No nada. No se escucha nada. Ok, el objetivo de este programa, el objetivo que tenemos es que cuando termine el programa, las personas que lo escuchen salgan fortalecidos, poniéndole conciencia a lo que le pasa. Conozco la ciencia de cómo funciona mi cerebro y desde ahí voy a poder entender que estoy conociéndome y yendo un poquito más allá de lo que somos, porque no hay nada más desconocido que nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a funcionar, a conocer cómo funcionamos para poder entender cómo funciona nuestro cerebro y qué pasa cuando esa persona que padece ansiedad, qué es lo que le está pasando a nivel neurológico. Entonces vamos a hablar de conciencia, vamos a entender de qué va el cerebro y cómo funcionamos. Entonces es importante saber que el cerebro tiene una función. Vamos a ver, suena un poco risible, pero el cerebro, la principal función que tiene es ahorrar energía. El cerebro es experto en poner el piloto automático. Entonces, de ese modo, aprende rutas. Entonces, por aquí me voy. Esas rutas automáticas las pone el cerebro como para no pensar. De hecho, el cerebro de la mayoría de las personas es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, como decimos en el famoso dicho. Entonces, así funcionan las cosas y así es, y no me preocupo por conocer cosas nuevas. Pero igual el cerebro cuando pone el piloto automático se siente muy cómodo. Entonces, una persona que ha vivido violencia doméstica, entonces se acostumbró, puso piloto automático. Una persona que se acostumbró a un jefe mala gente y entonces al final se acostumbra. ¿Y qué pasa con esas personas que terminan creyendo que se merecen un mal modo, un maltrato o se acomodan como hablábamos de la química en las parejas en un programa anterior? Entonces, para que esto no suceda y ponerle ciencia con conciencia, entender, entonces vamos a entender que el cerebro tiene 30 millones de neuronas, 100 millones de neuronas. Pensemos la cantidad de neuronas que tiene el cerebro. Son esas pequeñitas, pensemos que es como la neurona tiene axones, tiene mielinas, tiene clías, pero esas neuronas con la producción de neurotransmisores, pensemos así, están transmitiendo todo el tiempo. Esas células neuronales se conectan entre sí como una función eléctrica. Eso se llama electroquímica. La química, la sustancia y la electricidad, la forma como se transmiten entre ellas todas las cosas que vamos viviendo. Entonces, ellas intentan tocarse entre ellas. Estas células nerviosas, al conectarse entre ellas, esto se llama sinapsis. Entonces, sinapsis es como neurona, es un impulso electroquímico que dura milésimas de segundo, pero se transmite todo lo que una quiere transmitirle a la otra. Entonces, ahí están los receptores celulares.
Los receptores celulares son esos que están pasando esa información siempre. Una le transmite a una neurona y la otra con la otra. Eso se llama redes neuronales. Entonces ya vemos qué es una neurona y qué es una red neuronal. O sea, es una red de conectividad. ¿Por qué explico esto? Porque recuerden que cuando hablamos del cerebro emocional, que es como si fuera una red de cámaras que están grabando las 24 horas por toda la vida. Entonces el cerebro grabó todas las experiencias vividas de 0 a 7 años, de 7 a 14. Entonces todo eso queda ahí grabado. Recuerden que la inocencia de un niño, ya esto lo hemos visto, el niño no es responsable de lo que le sucede, de lo que sucede en su entorno, de lo que lo hacen vivir los mayores, porque a esa edad no puede filtrar la información. Recuerden que la neurocorteza es la última parte del cerebro que madura, y cuando un niño de 0 a 7 años la neurocorteza no está madura, entonces él no puede sacar conclusiones, no puede estar pensando que es que mi papá me gritó porque mi papá no sabe gestionar sus emociones, o porque está estresado, porque tiene muchos problemas en el trabajo. Simplemente él lo recibe, y lo recibe como con culpa. Entonces dice, bueno, yo hice enojar a mi papá, o con esta actitud, yo lo que estoy haciendo es perdiendo el afecto de los adultos, entonces me tengo que comportar como ellos quieren que yo me comporte. Entonces Disculpe, esas experiencias Mari. simplemente, ajá. Ahora sí me escucha, Mari. Y ahora sí. Quería hacer acotar ahí, digamos, entonces es por eso que los chicos, también los niños y adolescentes padecen de la famosa ansiedad. Ahora. No le escuché, en realidad ¿No me no pude escuchó? escuchar. Es que está No. lloviendo demasiado aquí. Está Ok, lloviendo mucho. Continúe Ok, entonces con la explicación. ok. Entonces dice que esas experiencias que viven los niños simplemente son aceptadas. Son aceptadas y son grabadas en el subconsciente, en el cuarto de los tiliches, como le llamo yo. Ahí es donde habitan todas las creencias, lo que la persona cree de sí mismo, cree del mundo que le rodea. Y esas creencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser creencias limitantes o pueden ser creencias empoderadoras. Estas son las creencias que impulsan a la persona a hacer las cosas bien o mal, a crear cosas en su mundo y en su vida, algunos bien y algunos no tan bien. Entonces, todo depende del entorno en el que el niño crece. Si el niño se desarrolla en un ambiente positivo, el subconsciente va a trabajar a su favor. Pero si se desarrolla un ambiente amenazante, de desconfianza, que está siempre a la defensiva, a él le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque va a desarrollar todo, va a co-crear su mundo en un mundo de carencias y limitaciones. Y el subconsciente solamente comunica. El subconsciente no filtra si es bueno o es malo, si está bien o está mal, solamente graba y guarda. Graba y guarda, como cuando tenemos una red de cámaras en una casa. Se guarda y cuando quiero volver a ver qué pasó el día X y a la hora X, ahí está. Ese es el subconsciente. Entonces, de ahí, lo que estoy tratando de llegar es que una persona que padece ansiedad nerviosa no es la persona, no es la persona la que padece ansiedad nerviosa, es la niña, es el adolescente, es la memoria subconsciente. Entonces yo podría decir, bueno, entonces vamos a aprender a respirar, entonces vamos a tomarnos una pastillita. Esto no es lo que yo quiero, eso es como lo que todo el mundo dice. Podríamos buscar qué hacer cuando una persona tiene ansiedad nerviosa. Entonces ahí podríamos dar recomendaciones un poco vanas, podría yo decir, porque para mí es importante desmontar lo que la produce. Cuando nosotros desmontamos lo que la produce, entonces estamos conociendo qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos está pasando. Entonces ahí viene la solución. Como les recalcaba, poniéndole
conciencia a lo que me pasa. Entonces ya vemos que una persona que padezca ansiedad nerviosa, pues tiene que ir a ver en su infancia qué pasó. Ahí es donde está la respuesta. ¿Por qué? Porque muchos, o sea, la vida es como un espejo. El subconsciente es como un espejo. Entonces, si nosotros queremos saber qué hay grabado en el subconsciente nuestro, veamos cómo reaccionamos ante la vida. Entonces, una persona que reacciona con miedo, entonces fijo que en su inconsciente y subconsciente hay situaciones, circunstancias de miedo. Entonces, ahí es importantísimo ir a revisar el circuito cerrado de cámaras. Entonces, ¿qué es lo que está grabado ahí? Muchos han creído, sí, que los miedos, las culpas, las desvalorizaciones, cuando son señalados por los fracasos, sí, está bien, pero también hay otros que tienen alegrías, que tienen triunfos, que tienen aprobaciones. Entonces, con esta información es como se aprende el adulto a relacionarse con el mundo. Entonces, quedando claro que el subconsciente tiene también lo positivo como también lo negativo, entonces ahí ya vamos a poder tener más claro qué es la ansiedad nerviosa y qué podemos hacer con ella. Hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer para poder entendernos. ¿Cómo reacciono? ¿Quién soy yo? ¿Cómo reacciono yo? Para darnos cuenta, tenemos que preguntarnos, ¿cómo reacciono ante las cosas? Se me hace un mundo, lloro, peleo, discuto, quiero tener la razón, o me quedo callada, soy tímida, dejo que los demás hagan lo que quieran. Ahí, de una, nos está llevando a que tenemos grabado en el inconsciente. Entonces, si nos devolvemos allá, a ponerle luz a esos puntos ciegos que están ahí cobrándonos impuestos, podríamos entender. Nosotros no somos más que, vamos a ver, nos han dicho que somos un cuerpo de carbono con 5 sentidos y que esos 5 sentidos son los que han grabado. Sí, claro, nosotros en este plano terreno estamos viviendo desde esta mente-cuerpo. Sí, estamos viviendo desde ahí, nuestros 5 sentidos nos ayudan, estamos acompañando, la mente acompaña el cuerpo por la vida. Pero nosotros necesitamos elegir cambiar la parte subconsciente, porque si no, el subconsciente elige por nosotros. ¿Por qué? Porque el subconsciente co-crea nuestra realidad en un 95%. Y en nuestro propio consciente co-crea nuestra realidad solamente en un 5%. Entonces, imagínense, ¿cuánta gente con memorias grabadas en el inconsciente ha escogido pareja? ¿Por qué? Porque si la memoria grabada la tengo en el subconsciente, pero en el subconsciente tengo una mamá estresada, mandona, legona, pues seguramente muchos están casados con esta memoria del subconsciente. Y si tenemos un papá machista, un papá vicioso, un papá maltratador, seguramente se ha escogido la pareja desde esa memoria de dolor. Entonces, esto es como la bola de nieve. El subconsciente arrasa co-creando nuestra vida con todo lo que está a nuestro paso y ni siquiera nos damos cuenta por qué. Entonces, en la parte consciente, ¿qué elegimos? Elegimos como qué ropa ponernos, con quién conversar, qué libro leer. Es como qué me quiero comer. Pero esas son cosas muy superficiales en la vida. Pero ¿cómo reacciono ante el miedo, ante la alegría, ante la tristeza, ante el enojo? ¿Qué co-creo nuestra vida con respecto a la profesión, con respecto a la pareja, con respecto a cómo actúo con los hijos? ¿Qué es lo trascendente, lo realmente importante? Eso no lo co-creamos conscientemente, sino desde el subconsciente. Entonces, llevándolos ahí como a esa reflexión, entonces ya vamos a poder entender, sabiendo que tenemos un cuarto de tiliches ahí con cosas guardadas, ahí ya vamos a saber entonces qué es lo que tenemos que conocer para cambiar. Entonces,
conociendo el funcionamiento del cuerpo, haciendo que ese cuerpo funcione bien, cuando aprendemos a hacer esto, le vamos a echar mano al cerebro. Entonces ahí ese gran almacén de recuerdos guardados, desde que naciste, desde toda la infancia, toda la adolescencia, todo está guardado y grabado. Ahora, como vimos en el ejemplo anterior que el cerebro no distingue si es real o es ficticio, si ya pasó o está pasando, solamente con cerrar los ojos nos devolvemos al evento, nos devolvemos a lo que sucedió. Y el pensamiento es el que detona la producción del neurotransmisor. Entonces, si somos personas que vamos por la vida estresándonos por todo, tenemos un estrés postraumático, entonces esos químicos que se generan en el cerebro van a torrente sanguíneo y intoxican todo el cuerpo. Entonces, hay muchas veces que el cuerpo se adapta a esos neurotransmisores, a esos mensajeros químicos que están en torrente sanguíneo y se convierten adictos a esa sustancia. Vea qué doloroso es entender eso, como una persona está en ese bucle, ejemplo de violencia doméstica, y no lo ve, y no lo ve, y no lo ve, porque está adicto al cortisol, adicto a la adrenalina que le está produciendo esa relación, ese trabajo, esa situación. Entonces ahí ya creamos codependencia emocional. Esa es otra historia. Y cuando no, entonces cuando vamos más allá, es cuando ese cortisol, ese pico de cortisol, viene y hace que nuestro cerebro primitivo, que es el cerebelo, recordemos que es el instintivo, el que produce, el que reacciona por instinto, el que no analiza, porque el que analiza es la neurocorteza, pero en el momento de bloqueo, en ese momento la neurocorteza está anulada. Entonces el que está dirigiendo nuestras reacciones es el cerebelo o el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo. Entonces ese nos manda una cantidad de sustancias, neurotransmisores, sustancias químicas, en este caso la adrenalina, que es la que produce la ansiedad nerviosa, y va a torrente sanguíneo, pero en una cantidad exagerada. Entonces va a manos para que luche o va a pies para que huya. Recuerde que la lucha y la huida es la supervivencia. Entonces el hombre primitivo tenía el tigre detrás y el hipotálamo mandaba y segregaba tanta adrenalina como fuera posible para que el corazón la repartiera, para que la persona pudiera tener la velocidad para huir y subirse a un árbol o poder luchar. Entonces, en este momento, cuando hay crisis de ansiedad, ¿qué está haciendo el cerebro? Está viendo una amenaza, está viendo una alerta, pero esa amenaza o esa alerta no es real, no es nada que nos vaya a matar, pero el cerebro no distingue lo real de lo ficticio. Volvemos, aunque suene repetitivo, pero es demasiado importante poder entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se manda tantísima adrenalina a las manos y a los pies? Que los órganos que son autónomos, que se encuentran en el abdomen, en el torso y en el abdomen, el abdomen va también con el flujo sanguíneo, entonces que redistribuye todo esto para suplir la necesidad de la lucha y huida, disminuye ese flujo sanguíneo a órganos importantes. Entonces, en esta situación, los órganos vitales se enlentecen. Por eso la gente siente náuseas, le da diarrea, siente como que se va a morir, porque no está funcionando su cerebro de forma bien. ¿Por qué? Porque el enfoque, podríamos decir, está en mandar adrenalina a las extremidades, dejando
todo lo que es la función neurológica con poco flujo sanguíneo y todo lo que es el estómago. Entonces, por eso esto la persona lo siente peor, se siente muy mal, tiene taquicardia, hiperventila, le tiemblan las manos, tiene un adormecimiento, a veces sienten como electricidad por todo el cuerpo, necesitan ir al baño, a veces entran como en una desesperación, ese estrés extremo, ese estrés fisiológico también cuando hay viajes largos, hay gente que no soporta ir en un avión por muchas horas, se levanta y se desespera. ¿Por qué? Porque el cerebro está sintiendo esa amenaza. Entonces la persona, el típico decir, deseo salir corriendo de aquí, cuando una persona está desesperada. ¿Por qué? Porque hay mucha adrenalina en los pies. Entonces, ¿qué necesita hacer esa persona? Gastarlo, porque el hombre primitivo, cuando había ese shot de adrenalina en su torrente sanguíneo, no se estresaba, porque corría, lo gastaba. Pero ¿qué hace la persona cuando tiene un ataque de ansiedad? Se queda hecho un puñito comiéndose las uñas y en una desesperación diciendo me va a dar, me va a dar, me va, ajá, y no lo gasta. Entonces necesitamos aprender a que tenemos que gastar, porque si ya sabemos que lo que está pasando es que hay demasiada adrenalina en las manos y en los pies, pues entonces si estamos en un lugar encerradito, pues tenemos que empezar aunque sea el síndrome de piernas inquietas para gastar aquello, y si tenemos algo que mover, como una bolita o un peluche o coger la almohada a golpes, ajá, o un almohadón o algo, si estamos en un lugar cerrado, pues lo que tenemos que hacer es esa adrenalina que está ahí, gastarla, porque si no la gastamos, nos va a seguir haciendo pasarla mal. Ok, entonces, aquí hay algo que es muy importante. La pituitaria, recuerde que el hipotálamo es como el comandante y jefe del cerebro. La pituitaria es como la productora de las hormonas y de los neurotransmisores. Entonces, estas hormonas, las esteroideas, y ayudan como para que el corazón pueda tener un flujo sanguíneo muchísimo mejor. O sea, que esta bomba se potencie, la epinefrina y también nos ayuda la norepinefrina, también esas hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones del cuerpo. Recuerde que también ahí intervienen las glándulas adrenales, que cada una están ubicadas en los riñones. Entonces, cuando hay pérdida de territorio, riñones tiene que ver con eso. Entonces, es importantísimo entender que todo eso va como a intoxicar la función renal también. Entonces, ¿qué es? La gente va a decir, piensa, voy a tener un infarto, me voy a morir, algo malo me va a pasar. Entonces, esas hormonas de supervivencia que se activan, claro, producen tantísima adrenalina que el corazón se agita de forma exagerada. Entonces, cuando esto sucede, nosotros tenemos que hablarnos de forma diferente, totalmente de forma diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que la mente está bloqueada, entonces tenemos que aprender a practicarlo como un hábito para tener la herramienta que en aquel momento que pasó, poder recurrir a ella. Entonces, no es cierto que la ansiedad o un ataque de pánico detenga el corazón. Eso no es verdad. Eso no es verdad, no te vas a morir por un problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque el corazón tiene la capacidad de latir 200 veces por minuto durante 7 semanas. O sea, esta bomba está hecha a prueba de todo. Yo siempre me imagino, bueno, los jugadores de fútbol que corren y corren, no pasa nada. Los ciclistas, nos imaginamos un ciclista en el Giro de Italia que dura tantísimas horas y ese corazón, ¿por qué? Porque es que el corazón, así como les digo que la pituitaria manda también neurotransmisores para que el corazón
funcione rápido porque hay una emergencia, porque hay que mandar sangre a todo el cuerpo de forma rápida y constante, entonces la gente siente que el corazón se le va a salir, siente taticardia, siente, de verdad, a veces hasta es notorio arriba de la piel cómo el corazón empieza a palpitar tan requete rápido. Entonces esa famosa taticardia es la que asusta a la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para controlar esos síntomas? Hablarnos a nosotros mismos, no me va a pasar nada, no es cierto, no me voy a morir. Un ataque de ansiedad solamente es un ciclo de adrenalina elevada que tengo mi torrente sanguíneo. O sea, esa adrenalina no puede durar más de 5 minutos en el torrente sanguíneo. Después de 5 minutos se neutraliza. Entonces, cuando una persona tuvo estados de alerta crónicos y llegó el momento que se le disparó la ansiedad, pero es consciente de lo que está pasando a nivel neurológico, entonces esta persona sabe que en 5 minutos va a pasar. Podría decirme alguna persona, no, pero es que a mí los ataques de pánico me duran media hora o me duran varias horas. Eso no es verdad, científicamente eso no es verdad. Dura 5 minutos, pero dependiendo cómo la persona se hable, vuelve a provocar que se abra otro ciclo de 5 minutos y 5 minutos más. Entonces, cuando la persona tiene conciencia de lo que le está pasando y dice, no me voy a morir, esto no va a pasar, este ciclo de 5 minutos se quiebra en la sangre. Esos síntomas desaparecen totalmente, porque o algo que quiero que quede así como grabadito para todos los que nos están escuchando. ¿El pensamiento le da combustible a un ataque de pánico o lo quita? Es el pensamiento el que puede hacer que esto cambie. Y es hablarse, no es cierto, no me voy a morir, no me estoy volviendo loca, no me pasa nada. Lo que estoy es teniendo una cantidad exagerada de adrenalina en mis extremidades, voy a respirar, voy a tomar agüita, voy a hacer cosas diferentes, voy a hablarme, voy a empezar a hablarme en positivo, porque si me hablo en negativo, esto lo único que va a hacer es que me va a perjudicar y más y más y más. Entonces tengo que, es como decirnos todos los días, estoy mejor y mejor y mejor. Y de todas las maneras posibles, yo estoy mejor. Esta ansiedad me va a pasar, esta ansiedad no me va a volver a dar, esta ansiedad se va a ir, este miedo ya se está yendo, yo estoy mejor y mejor. Las síntomas pasan en 5 minutos, voy a respirar, voy a tomar agüita, voy a caminar, voy a gastar la adrenalina. Entonces esto no me va a volver a pasar porque yo controlo, yo me controlo. Vea, nadie le habla más a uno mismo que nosotros mismos con nuestra propia mente. No nos anticipemos al futuro hablándonos mal, porque hay gente que es muy, se desespera y entonces dices que no, esto no me deja vivir, yo no puedo ni siquiera tener un trabajo estable porque esto, no voy a tener una relación porque esto. No nos hablemos así. Es decir, yo soy la que controlo mi mente, yo puedo controlar mi cerebro, yo puedo co-crear mi vida. Tenemos que aprender a ser gentiles con nosotros mismos, tenemos que aprender a hablarnos en positivo los 7 días de la semana, las 24 horas. Tenemos que decir, esto a mí no me gana, a mí no me trabaja más la ansiedad. ¿Por qué? Porque la mente reacciona cuando nosotros pensamos. Entonces necesitamos aprender que tenemos que pensar en positivo. Primero, entender que tenía una raíz emocional y que ese todo trastorno ansioso tiene una raíz en la infancia, en la adolescencia. Pues hay que irle a poner luz a eso, porque puede ser un estrés postraumático, puede ser episodios depresivos.
Y cuando el estrés postraumático y el episodio depresivo se da por más de 6 meses, entonces ahí podríamos estar pensando que de verdad a nivel neurológico se están produciendo estos neurotransmisores o hay escasez de serotonina o hay escasez de, si hay escasez de serotonina vamos a tener escasez de melatonina, entonces la persona no va a poder dormir bien y si no duerme bien no tiene dopamina y va a estar con fatiga mental, va a estar con cansancio, va a estar sintiéndose mal. Entonces esa persona tiene que aprender a desmontar esto desde la causa, no desde el efecto. O sea, la ansiedad nerviosa la tenemos que ver desde el efecto, desde la causa, perdón. Y la mayoría de las personas se toman una pastillita porque ven solamente el efecto o hacen algo con lo que se está presentando en ese momento. Tati, este es un tema complejo, es amplísimo, pero por ahí vamos. Dime cómo vamos. No sé si me escucha ahora. Ya. Ahora sí. Ahora Ajá. sí. Bueno, Sí. hemos tenido problemas con el audio, pero bueno, como dijimos antes, esto es prueba y error. No, me pareció, bueno, sí, es un tema muy amplio y muy rico, que creo que todos los días nos topamos conocidos y por supuesto está en consulta gente con este tema de la ansiedad, del estrés, de los ataques de pánico, tanto en jóvenes como en adultos, como en niños incluso, pero ya nos explicaste como desde el cerebro, cómo esto influye desde nuestro subconsciente ahora y hacernos conscientes de esta situación ya es un paso. Y sobre todo me pareció muy bonito esa técnica que diste de hablar en positivo las 24/7, como dicen, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Saber que estamos bien, que no pasa nada, que vamos a salir de esto. Cuando las personas sufren una crisis es súper importante entrar en esa postura de mente positiva. Entonces, Mari, yo no sé si le queda algo más que agregar, pero creo que estaba viendo a ver en el chat si habían consultas, por el momento no. Como es la primera vez y no avisamos, entonces creo que fue así como de sorpresa. Pero entonces para la próxima lo que vamos a hacer es avisar con tiempo para que aprovechen y me imagino que va a tener que continuar este tema porque de verdad que yo creo que van a surgir muchas consultas al respecto. Ok, Tati. ¿Escuchaste lo que no me escuchaste al principio? Yo les estaba contando a ellos que esto era el proyecto Semilla y que teníamos un canal en YouTube que se llama así. Tal vez si quiere explicar un poquito de ese propósito de este proyecto y que para que nos sigan en el canal y bueno, para concluir. Sí, ok. Bueno, para terminar, vamos a hacer recomendaciones para las personas que padecen ansiedad, realmente lo sienten, realmente es desesperante y es importante que de verdad no se bloqueen y que de verdad utilicen las herramientas como respiración consciente, aprender a respirar, ojalá hacer yoga para las personas que tienen problemas de ansiedad. El yoga es maravilloso, el yoga Kundalini, que por cierto, Tatiana es nuestra maestra de yoga para enseñarnos a respirar, que es algo tan maravilloso. El contacto con la naturaleza, con los 5 elementos, con el agua, el aire, la tierra, el fuego, el éter, porque son los 5 elementos ya tenemos que dar el paso, ya tenemos que dejar de mencionar solamente los 4 elementos, porque el éter es tan impresionante y tan maravilloso cuando nos conectamos con él, para poder entender que hay cosas que no vemos con el ojo humano, pero que sentimos y que la glándula pineal que está en nuestro cerebro está en la capacidad para sentir ese elemento maravilloso, para conectarnos también con los animales, principalmente con los caballos, con los gatos, con los delfines, que ellos son los máximos exponentes de ese éter materializado aquí en el planeta. Y también rodearnos de personas
positivas. Recuerde que el programa pasado quedamos con tarea que íbamos a hacer dieta de pensamientos negativos. Hay que ver cómo les fue con esa dieta de pensamientos negativos. Esta vez la tarea es rodearse de personas vitamina. Para mí, el siguiente programa vamos a hablar de las personas vitamina, que es tan maravilloso, porque no solamente las tóxicas, como hablamos la vez anterior, esas personas que nos disparan el cortisol, que ya casi no hay, digo yo. A mí me pasa que yo me encuentro con muchísimas personas vitamina y ya las personas, los tóxicos universales y los tóxicos individuales, ya, yo creo que ya estamos cada día mejor y mejor, hablándonos en positivo, llamando las cosas que no son como si fueran. Ahí vamos conectándonos con la atracción, la ley de la atracción. Necesitamos tener relaciones sanas y rodearnos de personas por nuestros 5 sentidos, escuchar cosas que nos ayuden a crecer, que personas que nos ayuden a producir oxitocina, que es la hormona, el antídoto contra todas estas que nos generan tanto desequilibrio y descontrol, tener apoyo familiar, salga a caminar, una persona que tenga ataques de ansiedad, por favor, haga ejercicios, ande en bicicleta, vaya al gimnasio y todas mantener la mente ocupada, hacer ejercicios, dormir las 8 horas, expresar las cosas, hacer catarsis, esta es la mejor sanación que puede haber. Hable de lo que le duele, hable de aquello, póngale luz, acompáñese con un terapeuta, con un consejero, acompáñese con un amigo, acompáñese con la pareja. Ya este tiempo de callar ya pasó, esto no sana nunca, nunca ha sido una buena opción quedarnos callados. Alejémonos del alcohol, de las drogas, porque la gente recurre por ansiedad a estas cosas, pero al final viene de rebote un vacío mayor, porque esta no es la solución. Pues sí, tal vez dará un chispazo de dopamina por unos minutos, pero una vez que cae en peor problemas, en peor tristeza, en peor depresión. Tenemos que educarnos mucho sobre la muerte. Creo que principalmente todas las cosas que yo veo en consulta, la muerte, ¿por qué? Porque la gente ansiosa le tiene miedo a la muerte y la muerte es lo más lindo que nos puede suceder. Entonces no pasa nada, tenemos que quitar ese dramatismo de la muerte. Entonces por ahí pongámonos en contacto con la naturaleza, fabriquemos momentos felices con nuestros seres queridos, aprendamos a meditar, a respirar, comer sano. Para las personas que tienen ansiedad, el aguacate, la linaza, las nueces, el coco, la chía, la almendra. Hagamos esa dieta, sigamos con la misma tarea de hacer dieta de pensamientos negativos. Repita afirmaciones del Ho'oponopono. Suelto y confío, lo correcto y lo perfecto viene a mí. Perdón por lo que hay en mí que está trayendo esto. O sea, no pasa nada, todo está bien. O sea, tener presente eso, que somos nosotros los que co-creamos nuestra vida y que nuestra vibración es la que se comunica con el universo y que si una persona tiene muchos miedos y no lo sabe gestionar, va a atraer más miedos. Es doloroso entender esto, pero es así. Una persona con más miedos vibrando en esa bajísima frecuencia va a atraer a su vida más cosas, personas y situaciones que le generen miedo. Recuerde que tenemos que comunicarnos con el universo, pero nos tenemos que comunicar desde el amor, desde el agradecimiento. Cada célula de nuestro cuerpo es energía, cada célula vibra y se comunica con el universo, minuto a minuto, segundo a segundo. Según vibramos la mayor parte del tiempo, eso es lo que vamos a traer a nuestra vida. Recuerde que este cuerpo es el vehículo que nos ayuda a navegar por esta vida. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Tenemos que hacer cosas. Dejemos, esto no lo puedo dejar de decir porque es una vivencia muy importante para mí. Dejemos de ver películas de terror. Dejemos de ver películas. Mire, hace unos días me acerqué
estaban viendo del tele, hay cosas que no son para nada buenas que metamos a nuestra memoria, a nuestra grabación, como película de terror, era como un avión que se estaba cayendo en el mar. Bueno, era una situación bastante, y cuando yo me di cuenta estaba tensa toda y yo viendo aquello y yo dije, Dios mío, pero esto lo que me está haciendo es provocando una cantidad de adrenalina y cortisol. ¿A cuenta de qué? ¿Qué estoy metiendo por mis 5 sentidos? Entonces debemos dejar de ver tele, o sea, hay cosas que no nos benefician mucho, debemos evitar sentirnos mal o recordar cosas del pasado, o sea, lo horrible que fue el pasado, esos temas destructivos, hay que reírnos, más bien al contrario, reírnos, la risa lo cura todo y nos permite sentir, o sea, no nos resistemos, no nos resistamos a ser felices, a reírnos, a ser niños. Si te sientes bien, disfrútalo. Si te sientes mal, haga algo para trabajar en eso, para borrar, para limpiar, para soltar. Pero tengamos ese presente, siempre presente, que el cuerpo es el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que nos pasa siempre es el reflejo de los pensamientos. Y esos mensajeros químicos que están en torrente sanguíneo cada minuto, cada segundo en nosotros, los manda los pensamientos. Entonces, termino diciendo que solamente uno mismo puede elegir, solamente uno mismo puede co-crear la vida de forma correcta. O sea, tenemos que elegir cómo vivir esta vida. Tu ansiedad te está mintiendo. ¿Por qué? Porque la ansiedad dice, nadie me quiere. No, eres amado, no estás solo, eres valiente. Todo va a salir bien. Si quieres dominar la ansiedad en esta vida, o sea, vive el momento, respira. ¿Cómo hace uno para estar en el presente? Respira, respira. Esa es la solución. Entonces, de verdad, desde mi alma agradezco la oportunidad de Padre, Madre Dios, el creador del universo, que nos da la oportunidad de poder llegar, aunque sea una persona o a muchas personas en estos espacios, es misión cumplida, porque ya es el tiempo de trabajar y hablar. Entonces, de verdad, este programa Semilla tiene ese propósito, nació con el propósito de sembrar en la semilla en las mentes y en los corazones de todas las personas que tengan a bien buscar superación personal y buscar motivación y retroalimentarse con todos estos temas. Entonces, igual, María Elena Rojas, del Centro de Terapias Alternativas MERS en Florencia de San Carlos, estamos aquí para servirles. Cualquier cosa, contactan una cita y en nuestra página, Centro de Terapias Alternativas MERS, y sean felices. Sean felices, desde mi corazón eso es lo que digo, seamos felices y aprovechemos este momento que la vida nos da de estar viviendo en este cuerpo, que podemos hablar, que podemos abrazar, que podemos disfrutar. Entonces sí, Tati, es como eso mi mensaje final. Ok, entonces nos despedimos, que tengan un lindo y fin de semana, fue un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Que ya se dejó de transmitir en vivo, le está diciendo a usted. Ah, ok, pero todavía se está grabando. Sí, se está grabando en el Zoom. Porque yo lo empecé a grabar, pero ya se había empezado. Entonces yo dije, bueno, por aquello que no se vea bien en Facebook, digo, yo lo voy a grabar para editarlo y subirlo. Pero lo que no quedó fue como el saludo, no sé. Ya ahí. Yo cuando me di cuenta traté de hacer como el saludo. Ok, sí, yo creo que, pero yo no me acuerdo si yo empecé a grabar en el Zoom
ya cuando usted había saludado, ¿no? Porque yo me quedé así como, yo vi que ya empezó a transmitir en vivo, entonces todo fue como muy rápido. Entonces yo, Tati, es, pero qué lindo, sí se puede. sí, 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 ya vi aquí, yo iba aquí viéndolo en Facebook, que sí se iba transmitiendo y todo, digamos. No sé si lo ve aquí, vea. Ah, mira, qué lindo. Uy, sí, qué bonito. Sí, Tati, oiga, qué lindo si pudiera. eh, yo por Vara, le escribí ahí algo, que lo que le iba a preguntar a usted, ¿verdad? Como las preguntas, y aquí ajá. empezamos. Lo que yo quería ver era si quedaba ya grabado, digamos, si queda aquí en Zoom, pero sí, sí, sí queda. Este, ahora tengo que ver cómo quedó. Ya escuchaba. ¿Cómo lo veré yo? Sí, como usted decía Y que no. no, y lo que pienso es la lluvia. Ojalá que se haya escuchado bien. Ya estamos. Sí, ya. Ahí se escucha donde usted dice, yo creo que ya estamos, viste. Vea. Sí. Ay, está conectando, yo le aviso. Yo le aviso, le quedó todo. Ajá. Negra, ahora me lo pasa al Ahí Facebook. está la página de Centro de Terapias. Ah, en el centro de terapias, no está como en la mía. Ah, no, lo hicimos directo desde la página del Centro de Terapias, porque yo no tengo el acceso a su página, yo tengo el Qué acceso a... bu- Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces ahí Que usted lo comparte ahora, o la etiquete, nada más, para que usted lo comparta. Pero bueno, sí se puede. Entonces ya la otra semana podríamos decir y avisar. Yo, es más, yo quería, yo les compartí en el grupo del 144.000. Les digo, estamos en vivo con este tema para que se metiera alguien, porque yo quería, hasta le escribí a Georgie para que yo quería que ella hiciera alguna pregunta para ver si se ve en ese momento la consulta. Pero ya y nadie contestó ni nadie se metió, entonces no pude. Pero seguro que sí, porque ahí abajo en el chat yo escribí que se habían consultas y no. Pero ya es que fue un sábado a las 7 de la noche, la mayoría de gente anda en la calle o está descansando, viendo series. sí, No es como una hora muy... y sin avisar más, ¿verdad? Pero bueno, sí. quedó ahí, sí. Es que usted estaba en todas. ¡Qué carga! ¿Cómo? No, hombre, fue un probando. O sea, ya sé que apenas uno le da ahí, Entra ya de una. empieza, empieza a transmitirse en vivo. Es que otras veces que yo lo he hecho, le dice a uno, mira, yo debería de grabar aquí. Ajá. Sí, como que no puedo entrar yo. ¿Por qué? Dentro de terapias me pide como un código, no sé. Y no, no, ya entré, pero no me da la transmisión.